La historia comienza en susurros, una leyenda susurrada en voz baja. Dicen que ocurrió en Rusia a finales de los años 40. Una historia escalofriante de un experimento secreto. 5 prisioneros políticos, una promesa de libertad. Todo lo que tenían que hacer era permanecer despiertos. Los mantuvieron en una cámara sellada. Bombearon un gas extraño. El gas los mantenía despiertos, alerta. Al menos, esa era la idea. Nadie sabía qué pasaría si a los humanos se les negara el sueño indefinidamente. Nadie se había atrevido a intentarlo. El laboratorio era un lugar de sombras y ecos. Las paredes estaban cubiertas de instrumentos científicos, algunos de ellos antiguos, otros de tecnología avanzada, todos ellos contribuyendo a la atmósfera opresiva. Escondido en las profundidades de la Tierra, era frío, estéril y lleno del zumbido de la maquinaria. El aire estaba cargado de una sensación de desesperanza, como si el mismo lugar supiera de los horrores que albergaba. Los 5 prisioneros, cada uno culpable de crímenes contra el Estado, habían sido elegidos por su resistencia. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y determinación, conscientes de que su única salida era sobrevivir a la prueba. Se les prometió la libertad si podían soportar 30 días despiertos. La promesa de libertad era un faro de esperanza en la oscuridad, pero también una trampa, una prueba de su resistencia mental y física. Monitoreados a través de un grueso cristal, cada movimiento, cada respiración, fue observado y registrado. Los científicos tomaban notas meticulosas, buscando cualquier signo de debilidad o colapso. Al principio, bromeaban entre ellos, aferrándose a una apariencia de normalidad. Las risas eran forzadas, un intento desesperado de mantener la cordura en medio de la locura. Pero el gas era insidioso. Se introdujo en sus mentes, distorsionando sus pensamientos, borrando la línea entre la realidad y la pesadilla. Poco a poco, las bromas cesaron, reemplazadas por susurros paranoicos y miradas de desconfianza. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los prisioneros hablaban, jugaban, contaban historias. Pero a medida que los días se convertían en noches, y las noches en días, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvieron irritables, paranoicos. Sus conversaciones se volvieron oscuras, llenas de paranoia y miedo. La falta de sueño estaba haciendo mella. Sus cuerpos se debilitaron, sus mentes comenzaron a fracturarse. El gas, diseñado para mantenerlos despiertos, los estaba envenenando desde adentro. Los científicos observaban, fascinados y horrorizados, mientras el experimento se salía de control. Para el 10º día, los prisioneros eran apenas reconocibles. Sus cuerpos apestaban, sus ojos estaban inyectados en sangre y sus mentes se habían hecho añicos. Dejaron de comunicarse, se encerraron en sí mismos, perdidos en el abismo de sus propias mentes privadas de sueño. Entonces, comenzaron los gritos. Gritos inhumanos y espeluznantes que resonaban en la cámara. Uno de los prisioneros, enloquecido por la privación del sueño, se había arrancado las cuerdas vocales. Los otros, aparentemente imperturbables, continuaron descendiendo a sus propios infiernos privados. El experimento se había convertido en una pesadilla. Los investigadores, al presenciar los horrores que se desarrollaban ante ellos, estaban desgarrados. Algunos querían detener el experimento, horrorizados por lo que habían creado. Otros, impulsados por una curiosidad morbosa, insistieron en continuar. Argumentaron que aún se podían obtener datos valiosos del descenso de los prisioneros a la locura. Finalmente, en el 15º día, decidieron intervenir. Sacaron el gas de la cámara, reemplazándolo con aire fresco. El silencio descendió sobre el laboratorio. Los investigadores observaron, con el corazón latiendo con fuerza, cómo la pesada puerta de acero de la cámara se abría lentamente con un crujido. Sección 6. Ecos de gritos, susurros de la verdad. En lo profundo de las entrañas de la instalación, un silencio inquietante llenaba el aire,
Las paredes, testigos mudos de horrores indescriptibles, parecían susurrar secretos oscuros a quienes se atrevían a escuchar. La escena que los recibió fue horrible. Sangre salpicaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la muerte. Los signos de una lucha desesperada eran evidentes en cada rincón. 4 de los prisioneros estaban muertos. Sus cuerpos yacían en el suelo, inmóviles y fríos. La vida había sido arrancada de ellos de manera brutal. Sus cuerpos contorsionados en posiciones grotescas. Parecía como si hubieran sufrido una agonía indescriptible antes de sucumbir. El quinto, apenas aferrado a la vida, gemía débilmente. Su respiración era un susurro, un eco distante de lo que una vez fue. Era la sombra de un ser humano. Su piel estaba pegada a los huesos, y sus ojos hundidos reflejaban un sufrimiento profundo. Sus ojos, muy abiertos por el terror, miraban al vacío. Era como si su alma hubiera sido arrancada, dejándolo solo con el miedo. Habló en un susurro ronco, sus palabras apenas audibles. Somos ustedes. Somos los gritos que nunca se escuchan, los miedos que nunca se enfrentan. Somos la oscuridad dentro de ustedes. Su voz se desvaneció, dejando un eco inquietante en la habitación. Los científicos observaron con horror, incapaces de comprender completamente lo que había sucedido. Sus mentes racionales luchaban por encontrar una explicación lógica. Cómo exhalaba su último aliento, un suspiro final que resonó en la habitación como un lamento. Con una sonrisa escalofriante grabada en su rostro pálido y sin vida. El experimento había terminado, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a manifestarse. Pero la pesadilla acababa de comenzar. Las sombras en los pasillos parecían cobrar vida, y un nuevo terror se cernía sobre ellos. Sección 7. El peso del silencio. La cámara fue sellada, el experimento enterrado en lo profundo de los anales del régimen soviético. Los investigadores, obligados a guardar el secreto, llevaban el peso de lo que habían presenciado. Algunos se volvieron locos por la culpa, atormentados por los gritos de los prisioneros. Otros desaparecieron, tragados por la vasta máquina soviética. La historia del experimento ruso del sueño podría haber permanecido enterrada para siempre. Un oscuro secreto susurrado en las sombras. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie, de abrirse camino desde la oscuridad. Sección 8. Más allá del umbral de la razón. La historia del experimento ruso del sueño sirve como un escalofriante recordatorio de los límites de la resistencia humana y la peligrosa atracción del conocimiento prohibido. En los años 1940, un grupo de científicos soviéticos llevó a cabo un experimento que buscaba eliminar la necesidad de dormir en los seres humanos. Utilizando un gas experimental, intentaron mantener a los sujetos despiertos durante 15 días consecutivos. Lo que siguió fue una serie de eventos que desafían la comprensión y la lógica. Es una severa advertencia contra la arrogancia de la ciencia, un testimonio de los horrores que pueden ocurrir cuando nos atrevemos a aventurarnos más allá del umbral de la razón. Los sujetos del experimento, inicialmente voluntarios, pronto se convirtieron en prisioneros de su propia mente, atrapados en un ciclo de insomnio y paranoia. Los susurros continúan, resonando a través de los corredores del tiempo. Los científicos, cegados por su deseo de éxito, ignoraron las señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Los sujetos comenzaron a mostrar comportamientos violentos y autodestructivos, y sus gritos de desesperación se convirtieron en un eco eterno en los pasillos del laboratorio. ¿Eran los prisioneros verdaderos monstruos o eran víctimas de un experimento cruel e inhumano? La línea entre la humanidad y la monstruosidad se desdibujó, dejando una pregunta inquietante en el aire. ¿Fue el gas? ¿O fue algo más siniestro? Algo inherente a la psique humana lo que los llevó a la locura. La historia del experimento ruso del sueño sigue siendo un enigma, un recordatorio de que hay límites que no debemos cruzar y que el precio del conocimiento prohibido puede ser demasiado alto. Sección 9. La pregunta sin respuesta. Las respuestas, como las propias víctimas, se pierden en las sombras. El experimento ruso del sueño sigue siendo un enigma escalofriante, un testimonio del oscuro potencial que yace latente dentro de todos nosotros.
Es una historia que seguirá atormentándonos para recordarnos que hay algunas puertas que es mejor dejar cerradas, algunos secretos que es mejor dejar enterrados. La pregunta es, ¿alguna vez aprenderemos?